Buen día, mi nombre es Ángel Octavio Pérez Juárez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. En esta ocasión les presentaré estadísticos para describir, explorar y comparar datos. También analizaremos el concepto de probabilidad más adelante. Esto referente a la materia de Estadística Inferencial 1, Unidad 2, impartida por el profesor Juan Morales. Tenemos que tener en cuenta las siguientes definiciones, que son medidas de tendencia central. Bueno, la primera es la media. Es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el conjunto entre el número de datos. Tenemos la mediana de un conjunto de datos, es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o esto puede ser decreciente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Bueno, en general, las medidas de tendencia central son un valor que se encuentra en el centro o en la mitad de un conjunto de datos. En esta imagen se observa en color amarillo la moda, en color rojo la mediana y en color azul la media. Estas medidas de tendencia central son los datos que se encuentran en el centro de este conjunto de datos. Un ejemplo dice: una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de zonas Foley. A continuación se muestra el estudio 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Ok, aquí nos vamos a el programa Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos cargados, que son 500 muestras cargadas. Entonces, para este ejemplo, tenemos dos opciones para solucionarlo. El primero sería irnos a estadísticas básicas y clic en mostrar estadísticos descriptivos. Aquí vamos a seleccionar diámetro con un doble clic en variables y en estadísticas nos vamos a asegurar que tengamos los datos que se nos está pidiendo. En este caso está pidiendo la media y la mediana. Ok, aquí seleccionamos la media y seleccionamos la media está seleccionada y la mediana aquí está. Ok, seleccionamos esos dos datos y le damos en aceptar. Y aquí en gráficas podemos seleccionar estos cuatro, que es histograma de datos con curva normal, gráfica de valores individuales y gráfica de caja de datos. Le damos clic en aceptar y aceptar. Ok, aquí ya nos está arrojando los estadísticos descriptivos de diámetro y el ejemplo nos está pidiendo que encontremos la media y la mediana. Okay. La media es de 0.80613 y la mediana de 0.80603. Okay. Estos serían los datos que se nos está pidiendo en el ejercicio y pues ya le cargamos su histograma y sus gráficas. Ok, continuamos con la presentación. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y nos dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselaje de un avión. A continuación se muestra el estudio 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Ok, aquí también nos está pidiendo la media y la mediana y pues como les comenté hay dos opciones para solucionar
este tipo de ejemplos o problemas. Y pues ahorita les voy a enseñar la segunda opción que tenemos. La primera fue en estadísticos descriptivos. Esperamos a que carguen. Aquí ya están nuestros 125 datos. Y pues tenemos aquí la segunda opción, que sería en estadísticas básicas. Y en vez de irnos a estadísticos descriptivos, nos vamos a resumen gráfico. Seleccionamos resumen gráfico, le damos clic y aquí seleccionamos con un doble clic diámetro. Le damos en aceptar. Aquí nos está pidiendo un nivel de confianza específico, así que lo dejamos en 95 y le damos en aceptar. Ok, y aquí ya nos está arrojando el informe de resumen de diámetro y lo que nos está pidiendo es la media. Aquí está, el valor es de 6.2496 y la mediana, aquí lo podemos encontrar y nos dice que es de 6.24959. Eso sería la solución a este ejemplo y continuamos con la presentación. Y continuamos con el siguiente tema que se llama medidas de variación. Las medidas de variación tienen que ver con las siguientes definiciones, ya que son medidas de variación. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ok, tenemos otra medida de variación, que es la desviación estándar. Es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denotados con S es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Y la variancia de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, aquí ya nos está pidiendo estos datos, que son medidas de variación. Ok, entonces esperamos a que se cargue en nuestro programa. Y aquí están ya nuestros datos cargados, que son 125 datos. Ok, y nos está pidiendo obtener estas medidas de variación, la desviación estándar, la varianza y el rango. Para eso nos vamos a estadísticas, seleccionamos estadísticas básicas y aquí nos vamos a mostrar estadísticos descriptivos, le damos clic y en variables seleccionamos con un doble clic toneladas de CO2 al año, y seleccionamos estadísticas y aquí nos vamos a asegurar de que tengamos los datos que se nos piden, en este caso la desviación estándar, la varianza y el rango. Le damos clic en aceptar y en gráficas podemos agregarle su histograma de datos, su histograma de datos con curva normal, su gráfica de valores individuales y la gráfica de caja de datos. Le damos clic en aceptar y aceptar. Ok, aquí ya nos está arrojando los estadísticos descriptivos, toneladas de CO2 al año y nos pide el ejercicio, el ejemplo, perdón, que encontremos la desviación estándar. Aquí está, es de 1.312, la varianza de 1.721 y el rango de 6.931. Esto sería lo que nos pide el ejercicio. Aquí están sus histogramas y sus gráficas. Continuamos con la presentación. Y el ejercicio nos dice: años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según datos del US National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. En este caso nos está pidiendo lo mismo que en el ejemplo. Está pidiendo estas tres medidas de variación.
Y bueno, esperamos a que se cargue nuestro software y aquí están. Aquí están ya los datos cargados, que son los 30 estudiantes. Y para esto, pues nos vamos a estadísticas básicas y mostrar estadísticos descriptivos. Seleccionamos con un doble clic tiempo en años y en estadísticas nos aseguramos de seleccionar desviación estándar, varianza y rango, que son los tres medidas de variación que se nos piden, ¿ok? Entonces, y en gráficas, pues seleccionamos su histograma de datos con curva normal, gráfica de valores individuales y gráfica de caja de datos. Le damos a aceptar y le damos en aceptar. Y aquí ya se nos está arrojando estadísticos descriptivos, tiempo en años, y tenemos que la distribución estándar es de 1.050, la varianza de 1.103 y el rango de 4, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Seguimos con nuestra presentación y continuamos al siguiente tema, que son medidas de posición relativa y gráfica de caja. Algunas de las definiciones, tenemos una puntuación Z o valor estandarizado. Es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se notan por P1, P2 y así sucesivamente, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de valores en cada grupo. ¿Okay? El primer cuartil Q1 separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. El segundo cuartil Q2 igual a la mediana separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil Q3 separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana o segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. También tenemos lo que es una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes. Es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil Q3. Tenemos el siguiente ejemplo, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras, perdón. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Aquí los tenemos cargados en el software Minitab. Y nos dice, utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Okay, entonces abrimos los datos que tenemos para este ejemplo. Esperamos que se cargue nuestro software. Y aquí ya está cargado los pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular, que son 36 datos. Para esto nos vamos a gráfica y seleccionamos gráfica de caja. Ok, aquí como vamos a hacer una comparación entre estos dos elementos, seleccionamos múltiples y seleccionamos simple. Ok, aquí vamos a cargar nuestros dos variables. Ok. En mostrar datos, aquí vamos a seleccionar estos que tenemos seleccionados, caja de rangos, números de valores atípicos, individuales. Estos que tenemos seleccionados le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí ya está la comparación de pesos en Coca-Cola y regular y Pepsi regular. Como vemos, en Pepsi regular la mediana es de 0.8233 y en Coca-Cola regular la mediana es de 0.8171. Es un poquito más alta la de Pepsi regular. Ok,
de este lado tenemos el mínimo de Coca-Cola regular de 0.7901 y el máximo de 0.8295 y el rango de 0.0394. Y aquí tenemos en Pepsi regular un mínimo de 0.8139 y un máximo de 0.8401 y el rango de 0.0252. ¿Ok? Y esta sería la comparación de Coca-Cola regular y Pepsi regular de sus pesos en libras con gráfica de cajas. Continuamos con nuestra presentación. Y el ejercicio nos dice: calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Ok, entonces nos vamos al software Minitab. Esperamos a que se cargue. Ok, aquí ya tenemos los datos, que son 30 datos, y para esto nos vamos a gráfica, seleccionamos gráfica de caja y aquí ya no vamos a hacer una comparación, así que nos vamos a una y seleccionamos simple, le damos clic en aceptar. En esta parte, variables de gráficas, vamos a seleccionar calificación FICO con un doble clic y en mostrar datos le vamos a ver, esperamos a que se cargue. Y aquí tenemos estos datos, seleccionamos todos y le damos clic en aceptar y aceptar. Ok, aquí ya nos carga nuestra gráfica de caja. Observamos que la mediana es de 751.798 con un intervalo de confianza de 95% de la mediana, para la mediana. Y aquí tenemos el cuartil 1 de 690.162, el cuartil 3 de 852.342 y aquí un mínimo de 568 y un máximo de 986 con un rango de 417.472. Ok, esta sería la gráfica de caja para este ejercicio. Continuamos con nuestra presentación. Y continuamos con el siguiente tema, que es medidas de variación. Vamos a ver. Pero continuamos con el siguiente tema, que es probabilidad. Disculpe, fue un error. No es medidas de variación, es probabilidad. Ok. Entonces, para este tema tenemos las siguientes definiciones y tenemos un evento, es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Tenemos también un evento simple, que es un resultado a un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Tenemos también el espacio muestral. De un procedimiento se compone de todos los elementos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Ok, notación de probabilidades, denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. Probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, que son las siguientes. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad.
Con base en estos resultados reales, probabilidad de A se estima de la siguiente forma. Probabilidad de A es igual a número de veces que ocurrió A sobre número de veces que se repitió el procedimiento. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Subtract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Probabilidad de accidente igual a número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles. Ok, para esto tenemos la probabilidad de accidente, que es 6.511.100. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. 6.511.100 sobre 135.670.000. Esto nos da un igual a 0.047, que redondeado aquí lo podemos hacer a 0.048. Esa sería la probabilidad de un accidente. Y no es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente, ausencia de accidente, no son igualmente probables. Ok, también tenemos aquí el método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y cada uno de esos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces probabilidad de A es igual a número de formas que puede ocurrir A sobre número de eventos simples diferentes, igual a S sobre n. Aquí tenemos el siguiente ejemplo y este nos dice probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. Ok, entonces aquí realizamos la operación 60 combinación de 6 es igual a 50.063.860. Ok, y entonces esto 1 lo vamos a dividir entre este, que es entre 1 y entre 60. Vamos a... Ok, entonces ponemos 1 sobre 50.063.860. Esto nos da un igual a 1.99 por 10 a la menos 8, que sería aquí el número representado. Sería una probabilidad muy pequeña. Ok, seguimos con nuestra presentación y tenemos aquí la tercera parte, que es probabilidades subjetivas. Probabilidad de A. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Eso sería una probabilidad subjetiva. Ok, aquí en el ejemplo, probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Ok, esta sería una probabilidad subjetiva, ya que hasta la publicación de este libro los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99%. Recordemos que esta probabilidad se estima con base al conocimiento de las circunstancias relevantes o los factores que fueron pasando en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, es una probabilidad subjetiva. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Aquí está el ejercicio y este nos dice género de los hijos.
Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Aquí tenemos nuestra tabla: primer hijo, segundo hijo y tercer hijo. Son 8 casos distintos y horizontalmente tenemos 3 probables sucesos de que sea niño o niña, perdón. Calcule la probabilidad de cada evento. Que haya exactamente una niña. Ok, para este inciso A, que exactamente una niña, entonces nos vamos a la tabla y nos fijamos los números posibles de que sea una niña, los casos. Aquí tenemos un caso de que es una niña, 1. Aquí tenemos otro caso de que nomás hay una niña, serían 2. Y acá tenemos otro caso que nomás es una niña, serían 3, ¿ok? Entonces aquí le ponemos 3 entre los 8 casos posibles, ¿ok? Esto nos daría un resultado de, vamos a calcularlo, ¿cuánto sería? 3 octavos. Y sería 0.375. ¿Ok? Esto multiplicado por 100 nos daría un resultado del 37.5%, que es la probabilidad de que haya exactamente una niña en este caso. Ok, nos pasamos al siguiente inciso B. Nos dice que hay exactamente 2 niñas. Okay, vamos a buscar los casos donde hay exactamente 2 niñas en la tabla. Aquí hay un caso, hay 2 niñas. Aquí hay otro caso, 2 niñas. Y aquí tenemos otro caso de 2 niñas. Entonces son 3 casos donde hay 2 niñas. Entonces aquí le vamos a poner 3 sobre el número de casos posibles, que son los 8. Esto nos da un igual a 0.375 y esto es igual al 37.5% como en el inciso anterior. ¿Ok? Porque así aquí tenemos 3 casos de exactamente 2 niñas y aquí también exactamente una niña. Entonces, este sería el resultado del inciso B, 37.5%. Continuamos con el inciso C, que nos dice que todos sean niñas. Ok, entonces todos aquí sean niñas. Ok, aquí hay puros niños, no hay, aquí no. Nomás tendríamos un caso donde todos son niñas. Ok, entonces el 1 vamos a dividirlo entre los 8 casos posibles. Esto nos daría un igual a, vamos a hacer la operación de 1 octavo. 0.125 por 100. Esto nos daría un igual de 12.5%. Ok, y ese sería nuestros resultados. Seguimos con la presentación. Y aquí nos pasamos al siguiente tema, que es regla de la suma. Notación de regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Probabilidad de A o B igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B. O, denotado de la siguiente manera, probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. La probabilidad de A o B o probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad en un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. Probabilidad de A denota la probabilidad de que A ocurra y probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. Probabilidad de A y B o probabilidad de A intersección con B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. La regla titulada de la suma. Obtener
probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el evento de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se encuentre solo una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, probabilidad de A o B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Las siguientes definiciones nos dice el complemento de un evento A denotado por A complemento consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. La regla de la suma para eventos complementarios disjuntos. Probabilidad de A o A complementario igual a probabilidad de A más la probabilidad de A complemento igual a 1. Ejemplo, prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Ok, en este caso tenemos que aquí nos está diciendo la probabilidad de negativo unión de no mintió. Ok, eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, esto sería igual a la probabilidad de negativo más la probabilidad de que no mintió menos la probabilidad de negativo intersección con no mintió sobre todo esto sobre el total del espacio muestral. Ok, aquí tenemos que la probabilidad de negativo es igual a 32 más 9. Esto porque aquí, si lo vemos horizontalmente, aquí tenemos resultado de prueba negativo, tenemos en no mintió 32 y en sí mintió 9. Ok, entonces estos números son los que se suman para la probabilidad de negativo. Ok, entonces aquí tenemos probabilidad negativa 32 más 9 más probabilidad de que no mintió. Nos regresamos a la tabla y aquí tenemos, si lo vemos ahora verticalmente, de que no mintió. Entonces aquí tenemos la cantidad de 15 y la cantidad de 32. Esas dos cantidades se suman y menos la probabilidad de negativo intersección con no mintió. Ok, nos regresamos a la tabla y la probabilidad de negativo intersección con no mintió. Aquí vemos que el 32 es la intersección de estos dos elementos, entonces ese va a ser la cantidad 32 sobre el total de espacio muestral, que aquí nos está diciendo que son las 98 personas. Ok, entonces aquí ya tenemos la operación y tenemos como resultado 56 sobre 98. Realizamos esta operación en nuestra calculadora. 56 sobre 98. Esto es igual a 0.5714. Y aquí ya lo tenemos. Esta sería la probabilidad. Seguimos con el ejercicio. Prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Ok, aquí también como en el ejemplo anterior, tenemos lo que nos está pidiendo aquí, nos está pidiendo la probabilidad de negativo unión haya mentido. Aquí ya, a diferencia del ejemplo anterior, solamente sustituimos el no mintió por el haya mentido. Ok, entonces esto nos da como resultado probabilidad de negativo más probabilidad de que haya mentido menos probabilidad de negativo intersección con haya mentido sobre el total de espacio muestral.
Entonces aquí la probabilidad de negativo, como ya lo dijimos, es 32 más 9, que aquí lo tenemos horizontalmente. El resultado de prueba negativo, 32 más 9, están los dos valores. Ok, entonces nos pasamos a probabilidad de que haya mentido. Aquí tenemos 42 más 9, porque aquí si lo vemos en si mintió, verticalmente tenemos 42 y el 9. Ok, entonces 9 menos la probabilidad de negativo intersección con haya mentido. Aquí vamos a buscar la intersección de negativo con si mintió. Entonces aquí tenemos 9, la intersección, y es lo que va aquí. Sobre todo esto sobre el total del espacio muestral. Entonces aquí ya desglosando nuestra operación, tenemos 83 sobre 98 y lo vamos a visualizar en la calculadora. 83 sobre 98 es igual a 0.8469, que este sería el resultado de la probabilidad. Continuamos con nuestra presentación y nos pasamos al siguiente tema, que es la regla de la multiplicación. Ok, notación de la regla de la multiplicación. Probabilidad de A y B igual a probabilidad del evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad A y B se denomina regla de multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Notación para la probabilidad condicional. Probabilidad de B dado A. Representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B a la como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Ok, dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. La regla formal de la multiplicación sería P, probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Regla intuitiva de la multiplicación. Tenemos un diagrama de la regla de la multiplicación y pues la pregunta clave de esta regla intuitiva sería A y B son independientes. Si A y B sí son independientes, entonces probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si A y B no son independientes, entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Asegúrese de calcular la probabilidad del evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.014 por año. Según datos de Pacemaker and ACD Generation Manufacturers, de Maisel et Journal of American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, denotado por B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, denotado por B. Utilice los siguientes supuestos.
¿Ok? Ok, antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Aquí denotados por B, estos son los 3 marcapasos que funcionan bien, y denotados por D, los marcapasos que están defectuosos. Entonces tenemos aquí, tendremos 3 buenos de 5 marcapasos, porque 2 son defectuosos. Inciso A. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, los 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada sección hay 3 marcapasos que funcionan bien, denotados por B, y 2 defectuosos denotados por D, de manera que obtenemos probabilidad de A, 3 marcapasos buenos de 5, porque hay 2 defectuosos, y probabilidad de B igual 3 marcapasos buenos de 5, porque 2 son defectuosos. Probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Ok, aquí entonces tenemos la probabilidad de A, que es 3 buenos de 5, por eso aquí están los 3 quintos, por la probabilidad de B, que también hay 3 buenos de 5, porque 2 son defectuosos. Entonces aquí realizamos la operación en nuestra calculadora, que nos resulta 9/25. Esto nos daría un resultado de 0.36. Ok, esta sería la probabilidad. Continuamos con la presentación y tenemos el inciso B. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera sección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien, denotados por B. Después de elegir un marcapasos que funcione bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, probabilidad de A, tenemos 3 marcapasos que funcionan bien de 5 marcapasos, porque 2 son defectuosos. Y la probabilidad de B, tenemos 2 marcapasos que funcionan bien de 4, porque 2 son defectuosos. P. Probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Okay, entonces aquí tenemos que esto es igual a 3/5, porque en la probabilidad de A hay 3 marcapasos buenos de 5, por la probabilidad de B, que aquí hay 2 marcapasos buenos de 4 marcapasos. Esto nos da un igual a 6/20. Realizamos la operación en nuestra calculadora. 6/20, tenemos un igual de 0.3 y esta sería la probabilidad. Continuamos con nuestra presentación y pues aquí nos pasamos a herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En el video anterior yo no puse la iniciación del proyecto, entonces lo compensaré en este video. Ok, entonces para empezar con el proyecto vamos a hablar un poco acerca de la empresa donde yo laboro, que es Made in México. Es una compañía de la industria médica dedicada a la fabricación de componentes y al ensamble de productos para el tratamiento de enfermedades renales, enfermedades en los riñones. Actualmente Made in México es una de las compañías más dinámicas de Tijuana, y con el objetivo de mejorar el diseño y calidad de sus productos, así como el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Ok, para el proyecto, el primer problema, yo trabajo en el área de diagnóstico, entonces tiene que ver con las reparaciones de esta área. Y nos dice el problema 1, analizaremos los datos de diagnóstico del área unidad de equipo de la empresa Made in México para determinar la falla más común en reparación, ya que durante los últimos 5 meses se ha detectado un total de 15 retrabajos de material. Se hizo una recolección de datos para determinar las cantidades de retrabajos que se han realizado por mes, así como determinar en qué fallas se ha tenido mayor incidencia en este problema, y así poder llegar a una conclusión para solución a este problema. Ok, para esto
yo me apoyé en el software Minitab, donde se cargan los datos de los meses y las fallas y la cantidad de falla para determinar en cuál falla es la más común, cuál falla es la más común y, y solucionar el problema para que esta falla eh, pueda disminuir. Ok, para esto entonces nos vamos a primero hacemos un diagrama de Pareto. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, seleccionamos diagrama de Pareto y aquí en defectos o datos de atributos seleccionamos falla con un doble clic y en frecuencia vamos a seleccionar cantidad de fallas. Ok, y aquí pues combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje le vamos a poner 99.999%. Ok, entonces le vamos a aceptar y pues aquí nos está mostrando la gráfica de Pareto donde podemos visualizar que la consecutividad del condo fuera de rango es la falla. Vamos a ver, poner la etiqueta de datos. Conductividad de condo fuera de rango es la falla más común durante estos 5 meses. Okay, entonces tenemos bomba de agua dañada con 3, la H nos retrae 2 y igual el sensor de salida con presión alta y ruido con 1. Y pues esto es lo que nos ayuda a entender esa gráfica, cuál es la falla más común. En este caso es la conductividad fuera de rango, ¿ok? Bueno, también aquí podemos agregar una gráfica de barras para visualizar los meses en los que se tuvieron las fallas. Seleccionamos conteo de valores únicos, seleccionamos simple, aceptar y aquí seleccionamos fecha y aceptar. Ok, aquí vemos la cantidad de retrabajos por los últimos 5 meses o las cantidades de fallas. Entonces vamos a agregarle la etiqueta de datos. Bueno, no se puede agregar, pero aquí vemos que en noviembre y febrero es donde hubo más, en estos meses es donde hubo más fallas. Pero pues lo que ahorita nos importa pues es esto, que es llegar a una conclusión para solucionar este problema, que es el que más tiene fallas, la conductividad de condo fuera de rango. Continuamos con la presentación. Ok, entonces la conclusión del problema 1 para este caso, de acuerdo con el análisis estadístico donde la principal falla es la conductividad del condo, se llegó a la conclusión de que este problema es causa de las personas que trabajan en este material, ya que la mayoría de las personas nos dimos cuenta que que las personas que lo realizan son de nuevo ingreso y no tienen la práctica suficiente para hacer el trabajo, por lo tanto se decide mejorar la capacitación para estas personas y sustituir por personal capacitado de ser urgente la solución de este problema de acuerdo a las metas establecidas. En este caso sí fue necesario poner a personas capacitadas, ya que se estaba trazando las cantidades de entrega al cliente y pues nos afectaba, ¿no? Nos estábamos estresando, entonces se sustituyó el personal que apenas se estaba capacitando por personal capacitado. Ok, el segundo problema del proyecto, se tuvo un problema en la línea de diagnóstico. Al realizar la medición de presión de los sensores producidos, se detectó que estos se encontraban cerca del límite máximo de PSI permitido. Se calculó que el 40% del total producido
está en estas condiciones, por lo tanto se requiere hacer una revisión de todo el material y determinar si se requiere retrabajo. Cada técnico se encargará de revisar al azar una muestra de 60 piezas, 60 sensores o 60 piezas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 30 de las 60 piezas estén al límite de tolerancias? Ok, para esto yo me apoyé en una herramienta que tiene también software Minitab para probabilidades binomiales. Esperamos a que se cargue. Ok, aquí cargué los 60 datos, empezando desde el 0. Ok, entonces para esto vamos a cálculo y vamos a seleccionar distribuciones de probabilidad y seleccionamos binomial. Aquí seleccionamos probabilidad. Aquí vamos a poner el número de ensayos, que es el 60, que son los 60 sensores que cada técnico está revisando, y la probabilidad del evento, que es 0.40, que es el 40%. Y aquí en columna de entrada vamos a seleccionar la que tenemos, ¿no? Ya cargada. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la función de densidad de probabilidad. Y pues el ejercicio nos está pidiendo cuál será la probabilidad de que al menos 30 de las 60 piezas estén en el límite de las tolerancias. Ok, 30 de las 60 piezas. Aquí vamos a buscar el número 30. Pero pues aquí nos está diciendo 30 de las 60. Ok, 30 de las 60. Entonces vamos a tener que hacer una función de probabilidad acumulada. Para esto nos vamos igual a cálculo, calc, y seleccionamos distribución de probabilidad, seleccionamos binomial, y aquí solamente le cambiamos a probabilidad acumulada. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos ya la función de distribución acumulada. Entonces aquí ya tenemos el número 30, sería el resultado del primer inciso, que son al menos 30 de las 60 piezas, de los 60 sensores. Nos vamos al número 30 y tenemos 0.95552. Aquí lo ponemos como respuesta. 0.95552. Ok, si no me equivoco. Sí, 0.95552, perdón, 0.95, sí, está bien. Entonces, esto multiplicado por 100 nos daría un resultado de 95, redondeado, sería 95.6%. ¿Okay? Y sería la probabilidad, que es una probabilidad muy alta, de que al menos 30 de las 60 piezas estén en el límite de las tolerancias. Es una probabilidad muy alta. ¿Okay? Continuamos con el siguiente inciso, que nos dice cuál sería la probabilidad de que 15 de las 60 se encuentren al límite. Ahora aquí nos pasamos a densidad de probabilidad. 15 de las 60, ok, 15. Probabilidad de densidad. Nos vamos al número 15. Y aquí tenemos 0.005937. Contamos 0.005937. Ok, esto multiplicado por 100 nos daría el resultado de 5937%. Ok, una probabilidad muy baja de que 15 de las 60 se encuentren en el límite. Ok.
Seguimos con la inciso C, que nos dice cuál será la probabilidad de que las 60 piezas se encuentren al límite. De todas las piezas, las 60 piezas. Entonces nos vamos aquí al número 60 y tenemos un 0. Sería el 0% de que todas, o sea, no hay probabilidad de que todas las piezas se encuentren al límite. Todas. Perdón, 0%, ok. Sería la probabilidad de que todas se encuentren. Entonces seguimos con el inciso D y nos dice cuál será la probabilidad de que 40 o más de las 60 piezas se encuentren al límite. Ok, para esto vamos a realizar una suma. Porque ya nos está diciendo 40 o más, ok, ¿no? Entonces nos vamos aquí a la función de densidad de probabilidad y ahora vamos a sumar a partir del 40. Ok, entonces sumaremos este 0.00019, 0.00006 y así sucesivamente hasta llegar al 60. Ok, pues podríamos usar la calculadora ya que aquí seleccionamos la calculadora. Un momento en lo que se abre. Y vamos a sumar desde el 40 hasta el 60. Ok, sumamos 0.4019 más 0.506 más 0.50 2 más 0.50 y 1, ok. Esto es igual a 2.8 por 10 a la menos 5, que sería igual a 0.40828. Okay. 0.000028. Esto multiplicado por 100 nos sería un igual a 0.0028. Una probabilidad muy baja de que 40 o más de las 60 piezas se encuentren en el límite. Ok, entonces la conclusión del problema 2, de acuerdo a nuestro análisis podemos llegar a la conclusión de que no es necesario realizar el retrabajo, ya que el total producido se repartirá en diferentes cantidades a los clientes y la probabilidad de que cada cliente obtenga una unidad con sensores al límite de tolerancia es muy baja, considerando que los sensores se encuentran dentro de los límites permitidos y que no afecta en el proceso del equipo. Entonces, pues aquí se llegó a la decisión de que no es necesario hacer el retrabajo ya que la probabilidad es muy baja. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.